Hey developers, bienvenidos de nuevo al curso de JavaScript desde cero. Este es el video número 59 de la serie y estamos muy cerca de finalizar el curso. Algo muy importante en lo que quiero hacer énfasis es que viendo estos videos únicamente no es suficiente para aprender a programar. Hay que escribir código, resolver problemas, hay que equivocarse y volver a intentarlo. O sea, hay que poner lo aprendido en práctica, porque programar no es solo memorizar. Es pensar y construir soluciones reales. Por eso, en este video vamos a hacer una aplicación de tareas y tratar de pensar desde el principio cómo construirla antes de ni siquiera hacer una sola línea de código. Por lo menos así es como yo lo hago. Como en este curso no incluimos backend, vamos a simular el guardado de datos usando el local storage. Te comento que si te interesa aprender backend, en mi canal tengo un curso completo de PHP donde sí vemos esto en detalle. Lo voy a dejar en una tarjeta arriba a la derecha. En el futuro pienso hacer uno de Node.js para tener una alternativa de backend. Y una cosa más, aunque este curso esté llegando a su fin, todavía queda un último proyecto que vamos a hacer. Va a ser una app interactiva para practicar mecanografía, que es ideal para mejorar la velocidad y precisión al escribir código. Y además de eso, va a haber videos bonus. O sea, una vez finalizado el curso con los dos proyectos estos que vamos a hacer, voy a ir subiendo videos que voy a llamar bonus, que es donde voy a dar tips o actualizaciones que tengan que ver con el lenguaje que yo considere relevante. Bueno, vamos a pensar antes de programar. O sea, antes de escribir una sola línea de código, lo primero que tenemos que hacer es entender bien qué queremos construir. Una app de tareas es algo que se puede usar cotidianamente, ¿no? Cortar el pasto, pasear el perro, ir al banco. Bueno, esto tiene bastante lógica de programación por detrás, más de lo que parece. Hay distintos caminos para llegar a Roma, ¿no? Yo voy a mostrarles cómo encarar un proyecto como este. O sea, para este caso hay 5 preguntas que me hice antes de empezar a programar. La primera es qué hace una app de tareas, ¿no? La segunda, qué datos necesita manejar, cómo se va a ver en pantalla, o sea, una vista mínima que tenemos que pensar antes de construirlo, qué operaciones necesita realizar, o sea, cuál es la lógica de programación por detrás. Después voy a explicar qué es un CRUD, pero no vamos a irnos por las ramas desde el principio. Y por último, la quinta sería cómo organizar el código, ¿no? Cómo separar las responsabilidades. Bueno, vamos a ir respondiendo las de a una. ¿Qué hace una app de tarea? ¿Cuál es su funcionalidad mínima? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser funcional, para que sea útil? Lo primero que tiene que hacer es poder crear tareas. Una vez que haya creado tareas, tienen que poder verse en la interfase. Cada tarea en sí tiene que tener alguna forma de editarse o eliminarse. Y todo esto se tiene que guardar para que si recargamos la página esté ahí. Obviamente, como no tenemos backend, vamos a usar el local storage para simular una base de datos. Lo segundo sería saber qué datos necesita manejar, ¿no? O sea, esto apunta a pensar cuál va a ser la estructura de datos. Cuando pensamos en esto, tenemos que preguntarnos qué es una tarea y cómo podríamos representarla. En este caso, reduciendo esto a su mínima expresión, podríamos ponerle un ID, un título y un atributo que diga si está completada o no. Esto para después poder un check en la interfase para saber si está la tarea realizada. Y ahora tendríamos que pensar en la interfase, ¿no? Cómo se va a ver en pantalla. Para esto vamos a imaginar cómo se vería una app. Imagino que tendríamos que poner un input para poder ingresar una nueva tarea, con un botón para poder confirmarla, no ingresarla. Una lista de tareas ya creadas y en cada ítem de la lista habría que tener el texto, el botón para editar, un botón para eliminar y un check para marcar cuando la tarea ya está lista. O sea, todo esto es nada de diseño, es solo la lógica visual mínima, cómo lo imaginamos. Bueno, ya tenemos los datos y la vista mínima. Ahora hay que pensar en las operaciones que va a realizar, o sea, la lógica. El CRUD, como acá lo dice en la imagen, es un concepto que se usa para interactuar con la base de datos, o sea, para crear, leer, actualizar y borrar tareas. Todo esto debe estar sincronizado con el local storage, que va a ser nuestra base de datos local. Y por último, hay que pensar en cómo se organiza el código, cómo separamos las responsabilidades, las distintas funciones. Esto es antes de escribir una sola línea de código. Hay que tenerlo en mente y de última, en lápiz y papel, hacer un esquemita y pensarlo. Lo primero que se me ocurre es una función para leer el local storage, una para guardar, una para renderizar las tareas en pantalla y después las funciones específicas para agregar, editar y eliminar.
Con esto nos aseguramos de no mezclar la lógica con la interfaz, para mantenerlo simple, ¿no? Y que se entienda bien. Bueno, y con esto ya tenemos un mapa mental de lo que vamos a construir. Esto es lo que diferencia a un programador que resuelve problemas en alguien que solo copia código. Hay que pensar antes de programar, eso te ahorra tiempo, errores y frustración. Bueno, vamos a ir paso a paso construyéndolo. Lo primero que tengo que decirles es que vamos a estar usando Bootstrap, no vamos a usar CSS para hacerlo minimalista y no distraernos de lo importante. Tengo ya enlazado el archivo JavaScript, está abierto el live server. Dentro de JavaScript tengo algunos comentarios para dividir el código como lo voy a ir escribiendo. Primero los datos, las funciones para el local storage, para el renderizado de tareas, para el CRUD simulado, ¿no? En el local storage y para la inicialización. Lo primero que vamos a hacer es trabajar en HTML, vamos a hacer el maquetado básico. Bueno, vamos a comenzar creándonos un div con la clase container y con la clase padding i de 5. Esto es para darle un padding superior e inferior de 5. Acto seguido nos creamos un h1 con un margin bottom de 4 y vamos a ponerle el texto mis tareas. Acto seguido vamos a crear un formulario con la clase dflex y le vamos a dar un margin bottom de 3. No va a tener un action, pero sí va a tener un ID, form, tarea. Dentro del formulario vamos a hacer un input que va a tener la clase form control y le vamos a poner un margin horizontal de 2. Le vamos a poner un placeholder que diga nueva tarea y también hay que ponerle un ID que diga input tarea. Guardamos cambios, faltaría hacer el botón. Vamos a hacer un botón que le vamos a poner la clase btn y la clase btn primary. Vamos a poner agregar de texto y si guardamos cambios ya tenemos listo el formulario. Restaría poner una lista aquí, vamos a hacerlo con el ID lista tareas y vamos a poner una clase que sea list group y con esto tenemos listo el maquetado. Bueno, vamos pasando al archivo JavaScript, vamos a comenzar por los datos declarándonos una variable que se va a llamar tareas y esto va a ser igual a un array vacío. Aquí en utilidad de local storage nos vamos a crear una función que vamos a llamar guardar tareas. No va a recibir ningún parámetro y lo que vamos a hacer con esto es setear en el local storage con la clave tareas y vamos a usar JSON stringify y poner tareas. Tareas es global porque lo hicimos por fuera de la función, así que esto va a funcionar. Ahora nos vamos a crear otra función que vamos a llamar cargar tareas. Tampoco va a recibir ningún parámetro. Nos vamos a crear una constante que vamos a llamar data. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener del local storage con la clave tareas. Después ponemos tareas. Recuerden que esto es global. Y vamos a ver si hay data. O sea, si no es un defined, hacemos un JSON parse y ponemos data. Me estoy olvidando que esto es un operador ternario, así que vamos a poner que en caso contrario tenga un array vacío. Aquí nos vamos a crear un método que se va a llamar render tareas. No va a recibir ningún parámetro. Lo primero es crearnos una constante que vamos a llamar lista y nos vamos a traer del document por el ID la lista que tenemos creada con el ID lista tareas. Vamos a limpiar esta lista con inner.html. Le vamos a pasar un string vacío. Y ahora vamos a hacer un bucle con tareas. Vamos a usar un bucle for each. El parámetro va a ser tarea y vamos a poner una función flecha. Lo primero, vamos a crear un lib. Para eso hacemos una constante con ese nombre. Vamos a usar el document.createElement y el elemento que vamos a crear es lib. A este elemento le vamos a agregar un class name y este class name va a tener un list item group, un justify content between y un align items center. Vamos a hacer una cosa, voy a agregar la clase deflect que se me olvidó. Y aquí lo que vamos a hacer es ir comentando lo que vamos haciendo. Creamos un elemento lib. Muy bien, por debajo y aún en el bucle for vamos a crear un elemento span. Para eso nos hacemos una constante que vamos a llamar span y vamos a hacerlo mediante el document.createElementSpan. A este span le vamos a dar un text content y le vamos a poner tarea.título. Esto va a ser lo primero que se va a ver en el elemento div, el título. Vamos a hacernos un condicional para evaluar si la tarea fue finalizada o no, o sea, si fue completada. Para eso ponemos tarea.completada
Entonces, si la tarea está completada, vamos a agregarle una clase con el método classList.add, y aquí lo que vamos a hacer es poner la clase, sea text decoration line row. Esto lo que hace es poner una línea como un tachado en el texto. También le vamos a agregar la clase textMute. Esto es para darle un efecto de opacidad en el texto. Nos vamos a situar por debajo. Vamos a crear un div llamado botones. Para eso hacemos una constante con ese nombre, y esto va a ser igual a document.createElement, y como dijimos va a ser un div. Lo que toca ahora es crear el botón check, así que vamos a crear un botón check. Para eso hacemos una constante a la que vamos a llamar btn check, y esto va a ser igual a un document.createElement, y como bien dijimos va a ser un botón. Como este va a ser un botón check, vamos a darle una clase success para que sea verde. Entonces escribimos btn check.className, y esto va a ser igual a btn success, btn sm decimal, btn bien escrito, capaz que funcione. Y por último vamos a darle un margen horizontal de 1. Hay que agregarle un texto a este botón, así que hacemos btn check.textContent y le vamos a poner el simbolito del check. Bueno, estoy viendo que aquí me comí una E, así que vamos a ponerlo porque es line. Aquí vamos a hacernos el botón edit. Vamos a poner el botón edit y nos vamos a crear una constante que vamos a llamar btn edit, y esto va a ser igual a document.createElement. Va a ser un botón. Hay que ponerle también una clase. Para eso vamos a usar className, y esto va a ser igual a btn warning, btn sm decimal, y vamos a darle un margen horizontal de 1. Ahora hay que hacer el text content, y esto va a ser igual a el símbolo de editar. Bueno, y por último vamos a hacer el botón para borrar, botón delete. Entonces nos creamos una constante que vamos a llamar btn delete, y esto va a ser igual a document.createElement. Otra vez va a ser un botón. Vamos a darle una clase, así que vamos a poner btn delete.className, y esto va a ser igual a btn danger, btn sm decimal, y vamos a darle un margen horizontal de 1. Ahora hay que darle el text content, y esto va a ser igual a un string que contenga el iconito del símbolo de basura. Bueno, lo primero es agregar los botones al div botones. Para eso vamos a poner botones.append, y aquí le vamos a pasar btn check, btn edit y btn delete. Ahora vamos a agregar al li el spam que tiene el título y los botones. Para eso ponemos li.append, agregamos primero el spam y después el div botones. Y por último vamos a agregar a la lista el li. Ponemos lista.append y agregamos el li. Muy bien, y con esto tenemos el método render tareas listo. Bueno, aquí se perdieron un par de letras, vamos a solucionarlo. Vamos a pasar a la primera función del CRUD, que vamos a llamar agregar tarea. Esto va a recibir un título de parámetro, y lo primero es crear un objeto que vamos a llamar nueva tarea. La primera propiedad va a ser el ID, que va a ser un dateNow. La segunda propiedad y valor va a ser título, así que ponemos solo título acá, y JavaScript entiende que tanto la propiedad como el valor va a ser título. Lo que sigue es poner completada y va a ser false. Acto seguido lo que vamos a hacer es tareas. Recuerden que esto es una variable global que es un array, así que vamos a usar el método push y vamos a agregar nueva tarea. Aquí puse un punto y coma que no lo lleva. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es guardar las tareas en el local storage y volver a renderizar. Y ya tenemos el método agregar tarea listo. Bueno, vamos a crear la siguiente función que se va a llamar editar tarea. Va a recibir un ID como parámetro. Nos vamos a crear una constante que se va a llamar tarea, y esto va a ser igual a tareas find. Este es un método para encontrar.
El parámetro va a ser t, vamos a hacernos una función flecha y va a ser t.id estrictamente igual al id que le estamos pasando. Y con esto nos traemos la tarea del array tareas. Ahora nos creamos una constante que se va a llamar nuevo título y esto va a ser igual a un prompt. Para no tener que estar poniendo otro input y eso, vamos a usar un prompt más práctico, que va a ser editar tarea de título y vamos a pasarle tarea.título. Ahora vamos a hacer un condicional y vamos a poner nuevo título estrictamente desigual a null y nuevo título punto trim estrictamente desigual a un string vacío. Si se cumplen las dos condiciones, ponemos tarea.título es igual a nuevo título punto trim. Vamos a guardar las tareas en el local storage y vamos a volver a renderizarlas. Bien, tenemos listo la función editar tarea. Bueno, vamos a crearnos el método eliminar tarea. Esto va a recibir como parámetro un ID. Y lo primero que nada va a ser preguntarle si está realmente seguro de eliminar esa tarea. Para eso ponemos confirm. Este es un método nativo de JavaScript. Y vamos a preguntarle, ¿realmente quiere borrar esta tarea? Y vamos a invertir el resultado con el operador de negación. En ese caso hacemos un return y salimos de la función. Si está seguro, vamos a poner tareas.filter y vamos a poner la t de parámetro, una función flecha donde vamos a poner t.id, que es estrictamente desigual a id. Filter lo que hace es, como dice la palabra, filtrar, o sea que nos va a devolver todo lo que no tenga el ID este. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar en el local storage y volver a renderizar. Bueno, ya tenemos listo este método. Nos quedaría un último método aquí en el CRUD que vamos a llamar toggle tareas en singular. Vamos a pasarle el ID y lo que vamos a hacer es crearnos una constante que se va a llamar tarea. Esto va a ser igual a tareas.find y vamos a hacer lo mismo. Ponemos una t de parámetro con una función flecha, ponemos t.id estrictamente igual al id. Ponemos tarea.completada y lo que vamos a hacer es invertir el resultado de tarea completada. O sea, si tarea completada es true, lo invierte a false y viceversa. Vamos a guardar en el local storage las tareas y vamos a volver a renderizar. Bien, vamos ahora a la parte de inicialización y vamos a poner a la escucha el formulario. Para eso ponemos un document.getElementById y vamos a pasarle el ID del formulario que era from tarea. Vamos a escuchar el evento submit, así que ponemos add event listener y el evento va a ser submit. Seguido de esto nos creamos una función que va a tener el parámetro e y lo primero es evitar el comportamiento por defecto, así que ponemos prevent default y vamos a poner stop propagation. Ahora nos creamos una constante que se va a llamar input y esto va a ser igual a un document.getElementById y el input se llamaba input tarea. Ahora vamos a hacer una constante que vamos a llamar título y esto va a ser igual a input.value.trim. Vamos a hacer un condicional para ver que el string no esté vacío. Para eso ponemos título estrictamente desigual a un string vacío. Entonces llamamos a agregar tarea y le pasamos el título. Después de esto lo que hacemos es poner el input.value y le pasamos un string vacío. Esto es para eliminar el texto que tenga dentro del input. Bien, después de esto pondríamos cargar tareas y renderizar las tareas. Bien, estoy pensando que me parece que no le puse la propiedad submit al botón. Vamos a verlo aquí. Claro, a este botón no le agregamos el atributo submit, así que vamos a hacerlo. Vamos a poner que sea un type submit. Y esto también me hace pensar en que no le puse los atributos a los botones aquí. Así que vamos a esto corregirlo. Bueno, vamos al botón check, agregarle el atributo onClick y le vamos a pasar una función flecha que llame a Google tarea. Hay que pasarle tarea.id. Nos vamos a copiar esto y aquí abajo lo vamos a pegar. Este va a llamar a editar tarea. También hay que pasarle el ID. Y aquí vamos a poner btn edit. Aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar. Este va a ser
btn delete y aquí vamos a llamar a eliminar tarea. Todos estos métodos hay que pasarle el ID, así que está bien. Guardamos cambios. Algo que creo que está mal es que no estuve tarea esto, sino estuve completada. Vamos a cambiarlo aquí, completada. Y vamos a llamarlo de la misma forma aquí en el CRUD. ¿Dónde está? Acá, estuve completada. Esto a veces pasa, uno tiene en mente una cosa y después va corrigiendo sobre la marcha, no pasa nada. Bueno, vamos a probar a ver si esto funciona. Vamos a poner aquí cortar pasto. Vamos a agregar la tarea y no funciona. Bueno, vamos a abrir el DevTools a ver qué nos dice. Error en la línea 113. Acá me cambió value por cualquier cosa. Vamos a corregirlo. Value, un error de tipeo y el IDE te completa cualquier cosa. Bueno, guardamos cambio, vamos a probar de vuelta. Y ahí está, funciona. Vamos a tratar de ponerlo como marcado, como completado. Ahí quedó bien. Acá tengo un simbolito que no debería estar, ahora después lo revisamos. Vamos a tratar de editarlo. Vamos a poner pasear perro. Si guardamos cambios, ahí me pone pasear perro. Vamos a intentar recargar la página a ver si lo guarda. Y si lo guarda. Vamos a crear una nueva tarea. Comprar leche, mejor que leche. Guardamos cambios. Perfecto, funciona. Aquí podríamos corregir para que tenga un espacio arriba y abajo. Y vamos a ver qué es este símbolo. A ver, vamos a ir al check. Botón check. Aquí tenemos un simbolito de más. Guardamos cambios. Ahí está. ¿Dónde está el div? Bien. A botones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner botones punto style para solucionarlo rápido. No, vamos a ponerlo en class. Sí, vamos a poner botones punto class name y le vamos a poner un margin i de 1. Guardamos cambios y ahí lo tenemos separado. Perfecto. Vamos a agregar una nueva tarea más, que es cargar nafta, no mucha por lo caro que está, y ahí tenemos. Vamos a probar eliminar uno, me pregunta si lo quiero borrar, si le pongo cancelar no me lo borra, si le pongo aceptar tampoco me lo borra. Bien, vamos a abrir el DevTools, a ver qué me dice. Vamos a intentar eliminarlo de vuelta y no me marca ningún error, así que vamos a ir a la función eliminar tareas. Y aquí está el problema. El tema es que estamos filtrando todas las tareas, pero no las estamos almacenando en la tarea global, o sea, en tareas global. Vamos a hacerlo. Tareas va a ser igual a tareas, o sea, a lo que devuelva la función filter que le estamos aplicando a la array tareas. Recuerden que filter lo que hace es eliminar algo específico según un criterio. Aquí nosotros estamos pasándole un ID del que queremos eliminar y todo el resto lo va a conservar y almacenar en tareas. Después lo guardamos en el local storage y como pueden recordar, render tareas borra todas las tareas en el principio del método, borra todas las tareas y después lee el local storage y las vuelve a renderizar. Vamos a guardar cambios y a probar si esto funciona ahora. Y ahora sí que funciona. Si está lista la tarea o no, o sea, el tachado, la edición también funciona. Vamos a poner pasear perros aquí, funciona. Si recargamos también funciona. Yo corto esto, abro una nueva pestaña y pego para que vean. Esto sigue almacenado en el local storage. Así que como pueden ver, programar, aunque tengas experiencia, siempre trae errores. O sea, me pasó en este video varias veces. O sea, programar es eso, resolver problemas, corregir errores, buscar soluciones. Por eso insisto que no se queden solo con lo que vieron en este video. Practiquen, intenten modificarlo, imaginen una app para algo específico e intenten crearla. O tomen una ya hecha y traten de modificarla. Solo así van a asimilar lo aprendido y podrán aplicarlo en futuros proyectos. Además recuerden que en el próximo video vamos a hacer una app de mecanografía interactiva para practicar digitación y escribir código más rápido. Esto es todo para este video. Si les gustó dejen un like y suscríbanse. Si tienen dudas o comentarios pueden dejarlos abajo. Yo los leo y los respondo a todos. Y si tienen algún problema puntual y necesitan ayuda, tengo un servidor de Discord donde doy soporte a mis suscriptores. Sin más que decirles, les dejo un abrazo grande y hasta la próxima, developers.